Hola a todos, creo que el aprendizaje y desarrollo en Iberoamérica vive una paradoja que es bastante interesante. Nunca había existido tanta oferta formativa, ni tantas plataformas, ni tantas herramientas tecnológicas y obviamente todo se acelera con la IA. Sin embargo, muchas organizaciones siguen teniendo dificultades para convertir el aprendizaje en una ventaja competitiva real. Durante años se asumió que aprender era sinónimo de consumir contenidos, pero cada vez resulta más evidente que el verdadero desafío está en generar cambios de comportamiento, acelerar la adaptación, desarrollar capacidades críticas para el negocio y obviamente medir el impacto que estamos generando con el aprendizaje. El foco empieza a desplazarse desde la formación hacia la creación de entornos donde el aprendizaje sea parte de la cultura permanente de las organizaciones y obviamente un factor de motivación, de orgullo también, de reconocimiento para todas las personas que se encuentran en situación laboral o en una búsqueda de un empleo. También percibo que existe una maduración bastante importante en aprendizaje y desarrollo en las organizaciones. Ya no basta con ser un proveedor interno de programas o experiencias formativas. Las organizaciones esperan que los responsables de aprendizaje participen en conversaciones estratégicas relacionadas con productividad, con innovación, con transformación cultural o empleabilidad. La tecnología está ayudando a personalizar, escalar y medir también todos estos temas que nos está demandando el mercado, pero el factor diferencial seguirá siendo la capacidad de conectar el aprendizaje con los problemas reales de la organización. Por ello es sumamente importante un análisis funcional, detectar cuáles son las principales problemáticas dentro de la organización y en base a eso generar las experiencias de aprendizaje. Quienes logren hacerlo consolidarán un rol mucho más influyente dentro de sus propias organizaciones y quienes no corren el riesgo de seguir siendo percibidos como una función de soporte en lugar de una palanca de transformación en todas las organizaciones. Muchas veces se habla de tecnología, pero más que recursos o tecnología, a la mayoría de las organizaciones les falta claridad sobre el problema que intentarán resolver. Con frecuencia, la conversación empieza preguntando qué curso contratar, qué te gustaría tomar en cuanto a formación o qué programa lanzar, cuando debería comenzar identificando qué resultados se quiere mejorar y qué comportamientos o capacidades lo hacen posible para alcanzar esa formación que permita desarrollar las habilidades y las competencias. Por eso ahora estamos hablando de modelos de desarrollo del talento de manera permanente. Cuando no existe ese vínculo entre aprendizaje y desafío organizativo, la formación se termina convirtiendo en una actividad que muy bien intencionada implementan en las organizaciones, pero que es muy difícil de justificar, porque no se está viendo tanto el impacto a nivel organizacional como a nivel de las personas. Imagínense también cuando es un financiamiento público para alguna capacitación que es para todo un sector. El Estado va a requerir también medir el impacto y eso no está ocurriendo. Por eso digo que esto involucra a todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas. Por tanto, el problema no suele ser de calidad de contenidos. Muchas veces son muy bien diseñados los cursos en base a contenidos, pero sí la ausencia de un diagnóstico suficientemente preciso que necesita cambiar el para quién voy a capacitar, en qué lo voy a capacitar, qué debe demostrar. Por eso aquí entran al juego las microcredenciales para la empleabilidad, que es un diseño formativo en base al desarrollo del talento de habilidades y competencias que responde de la manera precisa, justa, a la medida lo que la organización requiere. Y no se diseña en base a contenidos, se diseña en base a lo que la persona debe desarrollar, al saber hacer, al saber pensar, para poder demostrar con evidencia lo que la organización requiere de su rol, de su función. La segunda gran carencia es la disciplina para verificar si ese cambio realmente ocurrió. Muchas organizaciones siguen evaluando la satisfacción de los participantes, el número de horas que han completado, que son indicadores muy útiles para la gestión, pero son insuficientes para valorar el impacto que estoy generando con ese aprendizaje. La pregunta relevante ya no va a ser cuántas personas asistieron, cuántas horas los capacité en el año, sino qué hace hoy de manera diferente esa persona gracias al aprendizaje que obtuvo. Sin mecanismos para observar,
para medir, para evidenciar la transferencia al puesto de trabajo, resulta prácticamente imposible demostrar valor de ese aprendizaje que con tanto esfuerzo la organización implementó. Por eso, la brecha más importante no está entre quienes invierten mucho o poco en formación, sino entre quienes gestionan el aprendizaje como una actividad y quienes la gestionan obviamente lo ven como una inversión cuyo retorno debe ser positivo y debe demostrarse, debe generar evidencia para ser comprobado, y también obviamente la persona debe sentirse satisfecha de que lo que aprendió realmente lo está utilizando en su quehacer cotidiano. Frente a la pregunta que se repite mucho, no sabemos si la formación funciona, si la formación está generando impacto, ¿por qué cuesta tanto saberlo? Muchas organizaciones siguen viendo el aprendizaje como una caja negra, como algo que muchas veces se debe capacitar, se debe cumplir, pero en realidad no saben todas las aristas o no se identifican todas las aristas que están de por medio. Sabemos quién asistió, sabemos cuánto dura el programa y en muchos casos si le gustó a los participantes. Son indicadores tradicionales que se miden tanto al inicio, durante el proceso o cuando termina la formación. Pero rara vez existe una trazabilidad clara que relacione la inversión realizada, las capacidades desarrolladas y los resultados obtenidos posteriormente a la formación. Es como intentar evaluar la eficacia de una compañía comercial sin saber qué compró o si volvió a hacerlo. No es la formación que sea imposible de medir, ¿ya? Es que históricamente no hemos medido el impacto de la formación en cómo se diseñó, en qué brechas se está cubriendo y qué evidencias se están generando. Entonces tenemos que empezar a medir las evidencias, tenemos que identificar las brechas, tenemos que definir muy bien los roles que se están impactando y obviamente también el diseño que me está permitiendo formar a las personas para poder medir ese impacto. Además, suele existir una desconexión entre los datos del aprendizaje y los indicadores del negocio. Regularmente en áreas de recursos humanos se mide la formación, mientras que las áreas operativas miden la productividad, la calidad, la venta, el servicio, y pocas veces ambos mundos conversan entre sí. Cuando somos capaces de identificar qué competencias son críticas, evaluar su nivel antes y después de una intervención y posteriormente relacionar con indicadores de desempeño, la conversación va a cambiar radicalmente, porque estamos uniendo los desafíos del área de talento humano, desarrollo del talento, con los verdaderos intereses y brechas que debe cumplir la organización. De repente deja de tratarse de una formación que me gustó o no me gustó para centrarse en si realmente estoy llevando a la persona. Esto tenemos que buscar alcanzar, que la persona, como digo, se sienta motivada, se sienta satisfecha, se sienta convencida, involucrada de que esa formación realmente le va a servir en su actividad laboral, y de esa forma también aspirar a que la persona siga creciendo y siga esperando tener nuevas formaciones que lo lleven al segundo nivel. Ahí es donde empieza la verdadera medición del impacto y donde la tecnología puede aportar un valor diferencial al generar una evidencia que es objetiva y continua sobre la evolución de las capacidades. Yo les puedo comentar que una credencial digital es definitivamente mucho más que un certificado en formato electrónico o un PDF que únicamente afirma que alguien participó o completó una actividad. Una credencial digital incorpora información verificable sobre quién la emitió, qué competencias o habilidades está acreditando, bajo qué criterios se obtuvo, cuándo fue concedida, en qué sistema tecnológico se va a almacenar. Eso va a permitir que ese almacenamiento, esa credencial digital, ese reconocimiento que reciba la persona, sea de la persona y para toda la vida. Por eso es importante que estos reconocimientos sean progresivos, sean paulatinos, y la persona pueda ir evidenciando también que la organización tiene interés en su formación, tiene interés en que siga avanzando y siga creciendo. Además, puede ser validada de forma automática por terceros, evitando esa dependencia burocrática, de llamadas, de correo, de procesos manuales de comprobación que muchas veces tardan meses. Yo mismo lo he vivido, me ha tocado trabajar en 5 países y cada vez me piden algo nuevo.
si todos mis títulos, mis formaciones, mis reconocimientos estuvieran en un formato digital, en un NFT, en blockchain, obviamente estaríamos hablando de otras cosas y estaríamos aprovechando de mejor manera el tiempo. En otras palabras, no se trata de mostrar una evidencia, sino de poder confiar en que esta evidencia que yo estoy viendo en un certificado digital puede ser reconocible en todo el mundo con total seguridad. Entonces su importancia radica en tres aspectos. Primero, la verificabilidad. Ya permite confirmar que una competencia, una habilidad, un logro es auténtico. Segundo, podemos hablar de la portabilidad. La persona puede llevar esa credencial consigo a lo largo de toda la vida en su trayectoria profesional, independientemente de la organización donde trabaja. A mí me gusta hablar de la diplomacia de las habilidades, que pueda ser reconocida en todo el mundo. Y tercero, la propiedad. Ese reconocimiento deja de estar encerrado en una base de datos de una sola organización o una institución y pasa a estar en manos de quien la consiguió. Yo logré el reconocimiento, yo estoy desarrollando mi carrera, esto me va a servir en cualquier lugar en 5, en 10, en 15, en 20 años más. Por eso es importante también que estas credenciales digitales puedan estar basadas en estándares internacionales, Open Badge 3.0 o los marcos impulsados a nivel internacional, que generan también gran relevancia al tener un respaldo serio de organizaciones que están en distintos continentes. Entonces no es buscar digitalizar certificados tradicionales, sino buscar construir un lenguaje común que permita reconocer, compartir, validar capacidades de forma transparente y confiable en distintos contextos educativos, profesionales y que pueda ser reconocido en todo el mundo. Les puedo señalar que el cambio más importante no va a ser tecnológico, el cambio más importante va a ser cultural. Cuando una organización introduce credenciales digitales, el aprendizaje deja de ser una actividad invisible para convertirse en algo que es observable y reconocible en todo el mundo. Las personas ya no solo participan en procesos de formación, sino que también pueden demostrar su saber hacer, cómo piensan y qué capacidades han desarrollado. Esto genera un cambio de comportamiento sumamente relevante. La persona se motiva, se involucra más, tiene mayor compromiso y el foco pasa de completar un curso a evidenciar competencias que le van a permitir a la persona destacarse en cualquier lugar del mundo. Entonces la conversación tradicional deja de girar en torno a la asistencia a un curso, a un certificado por un número determinado de horas y comienza a centrarse en el progreso, en el dominio, en la aplicación del aprendizaje que la persona obtuvo, que fue capaz de demostrar con sus propios méritos los logros que alcanzó. Además, las credenciales digitales aportan un lenguaje común en áreas de personas, de negocios, en áreas operativas de cada organización, permiten visualizar las capacidades críticas, identificar brechas de competencia y reconocer de forma más objetiva el desarrollo profesional. Por eso hablamos de desarrollar rutas del talento. Esto suele tener un efecto positivo sobre la motivación porque las personas perciben que sus logros son visibles, transferibles, son valorados más allá de una acción formativa concreta. Y en las organizaciones más avanzadas, las credenciales digitales terminan actuando como una infraestructura de confianza que ayuda a responder preguntas como ¿quién sabe hacer qué? ¿Quién debe aprender qué? ¿Qué brechas vamos a cubrir? ¿Dónde están las capacidades estratégicas que debemos desarrollar? ¿Y cómo las estamos desarrollando? Y cuando una organización es capaz de responder a esas preguntas con evidencia, el aprendizaje pasa a convertirse en una capacidad organizativa tangible, medible y confiable. Yo les puedo comentar un caso interesante de una organización que dejó de utilizar certificados únicamente como una evidencia de participación y lo empezó a utilizar como un reconocimiento de capacidades concretas. En ese momento la conversación, como les digo, cambió. Las personas ya no preguntan qué curso hice, sino ahora qué sé hacer o qué voy a saber hacer y cómo lo puedo demostrar. Hay distintas organizaciones que están invirtiendo en desarrollo del talento, en microcredenciales para la empleabilidad, para precisamente cubrir las brechas más sensibles que tienen en sus organizaciones. Por ejemplo, el caso de Nestlé con el programa de relevo generacional en el campo, donde están impulsando iniciativas de emprendimiento, formando a jóvenes que van a hacer el relevo generacional del campo, una problemática que ocurre en todo el mundo, para que desarrollen sus habilidades y sus competencias precisas en el negocio del cacao.
para que sigan emprendiendo en el negocio familiar y sigan haciendo crecer, asegurando la continuidad, obviamente, de la calidad del producto de cacao en el caso de Ecuador. He visto proyectos donde credenciales digitales permitieron visibilizar conocimientos que antes permanecían ocultos en la organización y facilitaron la identificación del talento para cubrir nuevos roles, nuevos proyectos o procesos de promoción interna. El impacto no estuvo en emitir una insignia digital puntual, sino en hacer visible ese aprendizaje aplicado y convertirlo en un activo reconocible que me permite también registrar en la metadata de mi credencial digital. Lo relevante en estos casos es que las credenciales actúan como un puente entre el aprendizaje y la empleabilidad, donde regularmente hay un corte. Aquí permiten que se puedan integrar y trabajar en conjunto. Cuando una persona puede demostrar de forma verificable esas competencias concretas, la organización obviamente va a obtener una visión más precisa de las capacidades disponibles y va a saber dónde seguir desarrollando esas habilidades para obtener lo mejor de cada persona. Y obviamente la persona también obtener reconocimiento y nuevas oportunidades de desarrollo. Entonces el resultado suele ser una motivación mucho mayor para el trabajador para poder aprender, tener una conversación objetiva sobre su desarrollo profesional dentro de la organización y obviamente qué necesidad estratégica el negocio necesita cubrir por medio del aprendizaje diseñado a medida. En definitiva, la diferencia real obviamente va a aparecer por esta conexión que existe entre el aprendizaje, la transferencia, el impacto y el desarrollo propio de cada organización con su talento humano. De verdad, yo creo, como les mencionaba, el desafío no es tecnológico ni metodológico, es principalmente cultural. Muchas organizaciones afirman que el aprendizaje es importante, pero los comportamientos que premian en el día a día transmiten un mensaje distinto. Se recompensa la ejecución inmediata, la respuesta inmediata, la ausencia de errores, mientras que aprender exige tiempo, reflexión, experimentación, conocer la organización, involucrarse con la organización e incluso aceptar muchas veces cierta incertidumbre que vamos a tener que gestionar para poder desarrollar también el talento. Cuando una persona percibe que detenerse a aprender puede interpretarse como dejar de producir, la cultura real termina imponiéndose sobre cualquier discurso corporativo. Además, existe una barrera menos visible, pero igualmente importante: las creencias de los líderes y los colaboradores sobre el aprendizaje. Todavía encontramos organizaciones donde se asume que aprender es asistir a estos cursos, es enseñar a unos pocos expertos o que el desarrollo es responsabilidad exclusiva del área de talento humano. ¿Ya? Construir una cultura de aprendizaje continuo implica cambiar esas creencias y entender que aprender forma parte del trabajo, que cualquier persona puede aportar con conocimientos y que los líderes tienen la responsabilidad directa en crear espacios de conversación, de práctica y de mejora, y que esta responsabilidad de identificar la necesidad de aprendizaje, las brechas, es de toda la organización. El reto no va a estar en convencer a las personas que aprender es importante, eso lo saben, lo tienen claro y regularmente van a estar capacitándose, sino que el reto va a ser diseñar organizaciones donde aprender sea posible sin tener que elegir desarrollarse o cumplir con el trabajo. Yo voy a cumplir de mejor forma mi trabajo si me puedo desarrollar, si recibo la herramienta adecuada. Y eso en el mediano y en el largo plazo va a aportar a la productividad, a la competitividad, obviamente, de toda la organización, porque las personas van a percibir que eso que estuvieron aprendiendo, a lo cual le dedicaron tiempo personal, tiempo familiar, tiempo de trabajo, va a verse retribuido porque su propio trabajo va a mejorar. Un consejo de cierre sería empezar en las organizaciones involucrando a todas las personas de todas las áreas para identificar un problema de negocio real, ¿ya? No una solución de aprendizaje puntual, sino partamos por una problemática de negocio real y en base a eso, a ese análisis, vamos viendo qué tipo de formación, qué necesidades de formación van a poder cubrir las brechas que se generan de habilidades y competencias en las personas que están involucradas. Con demasiada frecuencia puedo decir que las organizaciones diseñan academias, lanzan plataformas virtuales o construyen catálogos sin haber definido esta capacidad crítica que les menciono. Deben orientarla a la operación, al negocio, al core de la organización, para desarrollar obviamente organizaciones que sean más competitivas. Luego identifica una competencia que realmente marque la diferencia en el desempeño
encuentra una forma objetiva de observarla y construye alrededor de ella un sistema sencillo de desarrollo y seguimiento. No hace falta transformar toda la organización de una vez. Lo que hace falta es demostrar que el aprendizaje con pruebas concretas puede resolverse demostrando que yo puedo dar solución a una problemática real. A partir de ahí se va a generar evidencia. Y esta evidencia obviamente va a permitir seguir creciendo y que la organización siga abordando otras problemáticas, otras brechas y seguir creciendo en el desarrollo del talento de su propio equipo humano. Cuando una organización es capaz de demostrar que determinadas capacidades están creciendo y que ese crecimiento tiene relación con mejores resultados, la conversación, como les decía, va a cambiar por completo. Va a haber un involucramiento, va a haber mayor compromiso, se va a poder identificar fácilmente el impacto que se está generando y el aprendizaje va a dejar de ser visto como un corte anual de cuántas personas se capacitaron, cuántas horas o como un coste, y va a pasar a ser visto como una herramienta estratégica, como una inversión de desarrollo del talento para desarrollar la estrategia y obviamente hacer crecer el negocio. En mi experiencia, un único caso bien medido y conectado con el negocio suele generarse de la identificación de las brechas directas en el corazón del negocio, en las problemáticas más sentidas, y en base a eso empezar a desarrollar habilidad y competencia. Y con eso obviamente se va a ganar mayor credibilidad y obviamente todo el discurso de aprendizaje y desarrollo en la organización va a también lograr mayor compromiso de los trabajadores, que son obviamente la razón de ser más importante en esta temática para poder impactar en el negocio y lograr tener empresas más competitivas, más productivas que aporten a la sociedad. Muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día.